espectáculo, la televisión es un desierto, nadie sabe quién tiene que ir a laburar, quién no, si el protocolo es obligatorio, si es optativo, y cambia la grilla de los canales de la televisión abierta. Así es. Último momento, Gustavo Méndez. ¿Qué pasa con Showmatch? No. Es la gran pregunta hoy en La Flia y en Canal 13, porque es el show número 1 de la televisión argentina, que volvería el lunes 27 de abril. Como siempre, las aperturas súper pomposas, Claro. con más de 400 bailarines en escena. Trabaja muchísima gente para la apertura y obviamente que está la tribuna también, donde hay una aglomeración de gente realmente muy importante. Hoy en La Flia, en la productora de Marcelo Tinelli, están trabajando en grupos reducidos. Están trabajando todavía al 27. Esperan al 31 de marzo que termine esta cuarentena, ¿sí? Que decretó el gobierno, para decidir qué hacer. En su cabeza está el 27, pero por otro lado hay una gran incógnita dentro de La Flia, dentro de Canal 13, qué es lo que va a pasar con el show número 1 de la televisión argentina, que vuelve con el Bailando por un Sueño. Está claro. Bueno, uno toma Showmatch quizá como emblema, primero, de los grandes debuts de la temporada alta de la televisión, segundo, porque es la gran usina de temas, de expresiones artísticas en la televisión, y es como el programa insignia. Uno toma Showmatch por eso. Acá Torquia no sé si está tan de acuerdo, porque ya lo escuchaba bufar. Ya lo escuchaba bufar. Ahí va, Frank. Tengo una idea. Yo estoy constructivo en el 2020. Muy constructivo. Tengo una idea. Recuerdo una temporada en Carlos Paz en la que Claudia Ciardone aparecía en un espectáculo teatral vía holograma. Sí. Y se habló todo ese verano del holograma de la Ciardone. Pues bien, hagan Showmatch a través de hologramas. Y que entonces tengamos Polino en holograma, Pampita en holograma, porque cuando uno no nos alcanza. Flor en holograma también. Tinelli en varias versiones que podrían ser varias. Estoy bueno. Es una buena Por lo propuesta. pronto, hay uno de buena los productores más importantes del show, que es Jope, tiene que estar en cuarentena porque estuvo de viaje con Maca Rinaldi hasta hace poquitas horas y está llegando ahora al país. No, de la Así que cuarentena uno no se en va a cuarentena. vacacionar. Y como decía Gustavo, algo más para sumar cortito, en La Flia hay un programa que sigue saliendo desde ahí. No, hay dos. Está Corte y Confección y está Siempre Show, ahí con el Tommy Ciudad Magazine. Dente y Noé Antonelli. Yo hablaba con Noé, que es una de las conductoras de La Flia, con Noé Antonelli, y me decía que están pensando en esto, en reducir, en vez de haber, tienen creo que 4 panelistas, tener 2 panelistas, menos productores, o sea, están trabajando con menos gente. Y aparte toda la televisión, todo el mundo del espectáculo cambia, se modifica, se adapta, cine, teatro, shows, espectáculos en vivo, excepto el fútbol, que salvo cerrar las puertas, parece que aquí no ha pasado nada. Estos son los cambios que se vienen en la tele por el coronavirus. Miren. La pandemia del coronavirus tiene en vilo al mundo. Las medidas que impuso ayer el gobierno nacional hacen que todo deba cambiar para combatir a este enemigo invisible. El mundo del espectáculo no es ajeno. Al contrario, es uno de los ámbitos que queda casi suspendido por completo. Aunque ahora es obligatoria, hay muchos famosos que están realizando la cuarentena desde hace varios días, como es el caso de Tini Stoessel. Ya en Buenos Aires, cumpliendo con la cuarentena, Laurita Fernández, quien regresó hace algunos días desde New York, sigue con la medida. Yoga en casa, cuarentena. El chino Darín no solo está aislado junto a su novia Úrsula Corberó, sino que además intenta concientizar a la población. Estoy en cuarentena preventiva desde hace 4 días con Ursololita, que viajó desde Madrid el martes. Nos sentimos bien, pero seguiremos el protocolo de aislamiento. Me estoy informando mucho y creo que todos deberíamos hacer algo en Argentina. Todos ahora. Aunque Jimena Barón llegó de Miami y realizó vida normal, a los pocos días decidió respetar las medidas. Lo más responsable como ciudadana es hacer la cuarentena de 15 días, por ende hasta el 21 me correspondería estar en casa. La lista continúa y cada vez se hace más larga, pero además ya se suspendieron shows en todo el país y festivales importantísimos que convocan una gran cantidad de público. Pero quedan aún varios interrogantes sobre qué va a pasar con ciertos programas y figuras. Mirta Legrand continuará con sus ciclos. Me voy a poner un poquito de alcohol en gel. Ahí estamos. En la mesa también vamos a poner para los invitados. Los premios Martín Fierro estaban programados para el 10 de mayo próximo, pero ya suspendieron la fiesta hasta agosto. Y Showmatch no queda ajeno a esta problemática. Lo primero que se habló es que podía hacerse sin público presente. ¡Música, maestro! ¡Vamos! Pero hasta ahora está peligrando su debut que estaba previsto para el 27 de abril.
el caos en el mundo del espectáculo. En el mundo del espectáculo está el doctor Lapman con nosotros. Gracias por acompañarnos, para ayudarnos a entender dónde corre riesgo la salud y dónde no. Pues estamos un poco paranoicos, doctor, y bueno, y también ocupados. Sí, la verdad es que esto es simple. El virus lo transmitimos nosotros. Sí. Entonces, cuando hay contacto entre personas, se puede transmitir el virus. Claro, bueno, Showmatch es el emporio del contacto, de la fricción, del cualquier ni hablar de una novela, ni hablar cualquier programa de televisión va a frenar. Obviamente, esto cambia el esquema mundial. Por lo tanto, no dudo que vaya a cambiar el esquema de la televisión. Si tenés más de 60 años, tenés que estar aislado. ¿Por qué? Porque sos población de riesgo. Cuando hablamos de población de riesgo, estamos hablando de gente que tiene factores de riesgo cardiovasculares, inmunodeprimidos. Esto es muy importante. Claro. Digamos, en Argentina tenemos 42% de hipertensos. Fíjense. ¿Esos ya están en problemas? Obvio, por supuesto, ellos están en problemas. Mucha gente cree que la hipertensión no es un problema. También tenemos una gran cantidad de obesos, más del 60% de la población tiene sobrepeso y obesidad. Diabetes a veces asociada. Diabetes tenemos 3, oficial, ¿no? 3 de cada 10 personas tienen diabetes. La gran mayoría de la gente tiene enfermedades crónicas. Sumado con la edad, más el virus que está dando vuelta, complica. Y complica mal. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos esa población en riesgo y esa población se complica, tiene que entrar seguramente a un hospital. Y cuando ocupa ese hospital o ocupa una terapia intensiva, todos nosotros, si tenemos alguna complicación, cualquiera, pues nosotros podemos tener una apendicitis, podemos tener una gripe, tenemos que operarnos la rodilla. O un accidente, Dios no permita. El hospital va a estar ocupado por este tipo de personas. Entonces, digamos, usted recomienda que este protocolo, por ejemplo, tomando el tema de los mayores de 60, usted recomienda que se cumpla a rajatabla. Porque vio que se convirtió en algo un poco laxo, en la tele a veces nos cuesta ceder espacios. La enseñanza está en Europa. Todos en Europa dicen lo mismo. Lo tomamos en forma liviana y hoy las consecuencias son nefastas. Más de 10.000 casos en España. No hay lugares en las terapias intensivas. Esto quiere decir de que nosotros tenemos bastantes ventajas. Primero, podemos ver lo que está pasando en Europa y lo que está pasando en China. 2, tenemos calor todavía, entonces podemos frenar un poquito este tipo de circulación del virus. Y más, si actuamos en forma correcta, sin hacer algo de masomenismo y hacer una medida un poco más extrema, porque como la otra vez estaba leyendo, cualquier medida extrema ahora va a parecer exagerada. Sí. Pero es antes de la pandemia. Después, o sea, de la epidemia. Después de la epidemia va a ser insuficiente. Claro. Faltan muchos días para el invierno. Claro. Y por lo que dan ahora 14 días... Son sin clases 14 días. Sí, ¿verdad? sí, Digo, claro. es poco tiempo porque todavía en 14 días recién viene el otoño y para el invierno falta mucho más. Bueno, ahí hablamos de la flexibilidad. Inicialmente serán 14 días. Pero fíjate esto, si nosotros retrasamos el comienzo de este pico, vamos a tener quizás casos, porque es inevitable que los casos van a venir, pero no va a haber un colapso del sistema de salud, que ese es el peligro principal, el colapso. Entonces, me parece que sí tenemos que tener en cuenta de que, obviamente, programas donde haya mucho público, gente que se esté todo el día difundiendo el virus. Claro, es la circulación. Claro, le hago un punto acá, doctor, porque bueno, este es el costado médico del tema y la manera de evitar la circulación del virus, pero todo esto tiene un correlato económico, Gustavo, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de pérdidas millonarias. Cine, teatro, televisión y conciertos. Es tremendo. Hay proveedores que no van a cobrar capaz que nunca el dinero que perdieron por la suspensión de shows. Vamos a empezar por el cine. Si querés, tengo una placa para mostrarte. Sí, Corazón Loco, se iba a estrenar este jueves. La película protagonizada por Adrián Suar, con Soledad Villamil, Gabriela Toscano. Bueno, solamente de todo lo que vieron vía pública, si ibas en el auto por la autopista y veías, digamos, carteles gigantes, se perdieron aproximadamente 10 millones de pesos. ¿Sí? Es la inversión de una película de ese tamaño, mainstream,
es mucho dinero de lo que estamos hablando, más o menos lo que se pierde. Esto se perdió porque Esto se perdió, irrecuperable, porque digamos, un cuando lanzamiento la lancen, que llegó, hay que hacer otro lanzamiento, hay que empezar de cero. Otra rueda de prensa. La Qué actualidad de locura. las preguntas que le hacen hoy a Adrián Suárez son otras preguntas que se le puede hacer en agosto, que sería en agosto el posible estreno de Corazón Pero ni Loco. siquiera estamos seguros de eso. ¿Qué más? Bueno, pasamos ahora a las series. A ver. Hoy, esto es actual, hoy en la preproducción de Santa Evita, la serie de Netflix, ¿sí? Estamos hablando de esta coproducción protagonizada por Natalia Oreiro, que vale una fortuna, ¿eh? Entre capítulo vale $500.000 a $800.000, son 7 episodios. Se paró todo. Dijeron, paren. Gastaron 4 millones de pesos para hacer de Evita a Natalia Oreiro en pelucas y vestidos. Solamente, para que se den una idea, 4 millones de pesos. Los proveedores de vestuario, porque tienen que hacer del ejército, de la época de Perón, ¿sí? Las ambientaciones de época son costosísimas. Sí, Natalia Oreiro, que es la actriz más cara. Y es la actriz más cara, la actriz uruguaya más cara que existe hoy. En este país, la más cara gana en dólares. Te hago una pregunta incómoda, Gustavo. ¿Qué pasa con los contratos de los actores? Porque, digamos, entiendo que los querrán cobrar, se prorrogan, hay que pagar la prórroga. ¿Sabés cómo funciona eso? Entiendo que lo van a mantener vigente, ¿sí? Pero bueno, hay mucho hermetismo con los empleados, lo de vestuario, lo de maquillaje, etcétera, porque firmaron un contrato hasta agosto. Claro. Entonces, está la idea de que si esto se extiende, como recién decía el doctor, de poder cesantearlo, ¿sí? De alguna manera cesantearlo, porque digamos, la productora ¿qué quiere? No quiere perder dinero. Poner 2 meses plata en empleados en el que no va a estar activado, ¿sí? El tema es que ahí la gente te queda parada, es decir, esos meses en un punto alguien los pierde, o la productora o el personal técnico, artistas, etcétera. Sí, de último momento. Pierde. Hoy el reino de Netflix con el Chino Darín, Peter Lanzani, de Piñeiro, sí, acotaron la cantidad de horas de grabación. Esto es de último momento también una superproducción. Perfecto. Ahora ¿Qué nos más? vamos al teatro. Bajó el telón. Bajó el telón del teatro. Número 1 en Los Bonobos, Liz Italiani, Campi, Peto Menagem, Oski Guzmán. Número 1 en Lola Membrives, 1100 localidades tiene. Vamos a suponer que venden 750. Sí, que es más o menos lo que venden. Más o menos, 750 a un promedio, porque hay entrada más barata, más cara, de 1.400 pesos, porque es caro. Estamos hablando que por función, sacando 2 por 1, si fueran netas las entradas. Precio full, estamos hablando de por función 1 millón de pesos. Por función. Claro. Los ¿Hacen bonobos. cuántas? ¿9 por semana? Entre 7 y Hacen 9 doble, la mayoría. Sí, más o menos. Sí. Arrancan el miércoles, termina el domingo, sábado generalmente 2 Por funciones. eso. Número 2 está Kinky Boots, que fue una de las primeras en bajar el telón. Sí, este musical espectacular protagonizado por Martín Bossi. Teatro Astral, 1100 localidades, tiene un poquito más. 850.000 pesos por función, que no le ingresa. ¿Sí? Imagínate que con 200 personas, que viste que al principio habían hecho una restricción de 200 personas por teatro. Digamos, ellos ya habían decidido antes bajar el telón porque no pueden sostener un semejante espectáculo con tantos bailarines con 200 promedio, personas. al estar segundo, lo hice por 700 entradas, 50 entradas menos a 1.200. Y por último, una semana nada más, ¿sí? Nicolás Vázquez, que está, digamos, internado por el tema del codo, etcétera, etcétera. El Teatro El Nacional, grande, de Calle Corrientes, es realmente uno de los teatros más grandes. 770.000 pesos aproximadamente por función. ¿Sí? A 700 pesos también, pero un promedio más bajo. Perfecto. Y por último, te tengo que hablar de la música. Tengo que cerrar. Guárdalo, te lo dejo, guárdalo, porque es millonaria. que acá la Y no es información, top, nada se tira, todo se transforma. es de la Perfecto, cumbia. hacemos un punto ahí. Gracias, doctor. Por sí o por no, porque tengo que cerrar. Mirta Legrand, ¿tiene que suspender sus cenas y almuerzos? La verdad que sí. En este momento, Me encanta por un el doctor, tiempo. re televisivo. Sí, dijo. Y sí, lo que pasa es que es el protocolo. Hablé con Mirta, así que en un rato te cuento. Enseguida Estuve chateando nos bastante con la cuenta señora. todo lo que habló con la señora Mirta Legrand, que a él lo quiere y a mí me odia.